Queremos en esta preciosa hora meditar un momento en la palabra. En Génesis capítulo 3, versículo 8, para la honra y la gloria del Señor. Génesis capítulo 3, versículo 8, leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y a la letra lo dice: y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. Amén. Queremos meditar un momento en la palabra del Señor bajo el tema de quién era la culpa. ¿De quién era la culpa? Miramos que cuando Dios creó la primer pareja, los creó a imagen y a semejanza de Dios. La palabra semejantes a Dios significa parecidos a Dios. Los creó santos. Los creó para que vivieran eternamente y no murieran. Pero Satanás, como es terrible y maligno, Satanás, viendo que la primer pareja eran felices, eran santos y tenían una comunión con Dios muy grande, porque podían hablar cara a cara con Dios. Y dice la palabra del Señor que Satanás, aleluya, tentó a Eva y hizo que comiese del fruto prohibido, y también Adán. Y Pablo escribe a los romanos y dice: por cuanto el pecado entró por el primer hombre, y por el pecado la muerte, y así pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Cuando Adán pecó, aunque nosotros todavía no existíamos, pero estábamos en los lomos de Adán y pecamos junto con Adán. La palabra de Dios dice que cuando Adán y Eva pecaron, Dios les habló y le dice: Adán, ¿dónde estás tú? Esta frase significa: ¿por qué te escondes? Porque Dios sabe dónde estaba Adán. Por cuanto Dios es omnipresente, aleluya, en todo lugar está y es omnisciente, todo lo sabe. Y dice la Biblia que Adán se escondió de la presencia de Dios. Quiero decirte, amado amigo y amado hermano, que si tú pecas no te puedes esconder de la presencia de Dios, porque Dios en todo lugar está. Y donde quiera que tú te vayas, donde quiera que tú te encuentres, el Dios de la gloria está ahí, y sus ojos están sobre toda la faz de la tierra. El salmista David escribe en el Salmo 139: ¿a dónde huiré de tu espíritu? ¿Y dónde me esconderé de tu presencia? Si en lo alto del cielo, ahí estás tú. Si en el mar
ahí estás tú. Si en las tinieblas, ahí me alumbrará tu diestra. Si en el Seol hiciere mi estrado, ahí tú estás. De la presencia de Dios nadie se esconde. De la presencia de Dios nadie puede huir, porque Él es soberano, omnipotente y omnipresente. Oh, gloria sea el Señor. Y los ojos de Jehová están sobre todos los seres vivientes. Gloria al Señor para siempre. Entonces Adán le responde a Dios: me escondí porque estaba desnudo. El pecado produce vergüenza y desnudez. En ese momento Adán y Eva murieron espiritualmente, moralmente, y más adelante murieron físicamente. Y la Biblia dice que Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Y el hombre le respondió a la mujer que tú me diste por compañera. Me dio del árbol y yo comí. Adán no se hacía cargo de la culpa. No quería reconocer su culpabilidad, reconocer su error, y le echó la culpa a Eva. Le dice: la mujer que tú me diste, ella me dio y yo comí. Entonces Dios le pregunta a Eva: ¿qué es lo que has hecho? Y Eva le dice: la serpiente que tú creaste me engañó. Eva tampoco reconocía su error y su culpa, y le echó culpa a la serpiente. Oh, gloria sea al Señor. En este pasaje bíblico, en esta porción bíblica, miramos que la primer pareja se excusa y no reconocen su pecado, y no reconocen su error, y no reconocen su culpabilidad. De ahí viene el tema de quién era la culpa. La culpa la tenía Adán, la culpa la tenía Eva, la culpa la tenía la serpiente, la culpa la tenía el diablo, pero nadie se hacía cargo de lo que habían hecho. Oh, gloria sea el nombre del Señor para siempre. ¿Y qué hizo Dios cuando nadie se hace responsable de la culpa? Cuando nadie reconoce la culpabilidad, Dios dice que tomó la culpa y la cargó en su Hijo Jesús. La culpa de Adán y Eva y de nosotros, porque cuando Adán pecó, también nosotros pecamos. Y por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y la paga del pecado es muerte, pero más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Dios nuestro. Estábamos muertos en delitos y pecados, sin esperanza, sin vida. Oh, gloria sea al Señor, sin paz. Estábamos atados por el diablo, pero Dios tomó la culpa de Adán y Eva cuando ellos no reconocieron su culpabilidad y la puso en Jesús. El profeta Isaías profetiza de ese Cristo 700 años antes que muriera, 700 años antes que padeciera. Oh, gloria sea al Señor. En Isaías 53:1, despreciado y desechado, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga, y por su llaga, y por su santa llaga fuimos nosotros curados. El Padre cargó toda la culpa en Cristo. Él es bendito, pero la Biblia dice que se hizo maldición por nosotros, porque escrito está: maldito
todo aquel que es colgado en un madero, él siendo santo y no 3 veces su santidad es infinita, la Biblia dice que se hizo pecado y en su cuerpo llevó nuestra culpa y clavó el acta de los decretos que nos era contraria en la cruz del Calvario y nos hizo libres, y ahora somos libres, ya no para pecar, sino para alabar el nombre santo y poderoso de Dios. Aleluya, santo el que vive. Hay poder en Jesús. Cuando nadie se hacía cargo de la culpa, Dios tomó la culpa y la cargó sobre su Hijo. El castigo de nuestra paz fue sobre él. ¿Quiénes eran los culpables? Adán, Eva, la serpiente y nosotros. Nosotros cometimos pecados. Todos nos alejamos de Dios. Nos descarriamos cual oveja. Cada quien tomó su camino. Pero en esta preciosa mañana Dios dice: paraos en los caminos y preguntad por las sendas antiguas. Alabanza al que vive. ¿Cuál es el buen camino? Y anda por él, y hallaréis descanso para vuestras almas. Cristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Cristo vino a trazar un camino desde la tierra al cielo. Las pisadas ya están hechas. Solamente hay que poner nuestro pie en esas pisadas que Cristo vino a dar. Alabanza al que vive. Hay poder, hay poder, hay poder. Por eso la Biblia dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Estábamos separados de Dios. Estábamos lejos de Dios porque el pecado produjo en nosotros separación entre Dios y los hombres. Estábamos lejos, pero la palabra de Dios dice que cuando estábamos lejos y cuando el lugar santísimo estaba cerrado para nosotros, Cristo vino a morir, y cuando estaba en la cruz entregó el Espíritu al Padre, y dice que el velo del templo se rasgó en 2, desde arriba hasta abajo. ¿Qué significa esto? El velo del templo dividía el lugar santo del lugar santísimo. Al lugar santo entraban el sacerdote con el pueblo a celebrar rituales sagrados para Jehová de los ejércitos. Pero al lugar santísimo solo entraba el sacerdote una vez al año, y no sin sangre, sino con sangre de toros, de machos cabríos, de corderos, hacer expiación por él, por su familia y por el pueblo. Gloria sea al Señor. El lugar santo estaba cerrado, pero cuando Cristo murió, el velo del templo se rasgó en 2. Esto quería decir que se había abierto el camino que estaba cerrado. Cristo entró como sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Entró en el lugar santísimo, dice la Biblia en Hebreos 9, una vez y para siempre, y no en el lugar santísimo del tabernáculo hecho por Moisés, sino en el lugar santísimo en el cielo. Entró y se presentó delante del Padre. Oh, gloria sea al Señor. Y no entró con sangre de toros ni de machos cabríos. Entró con su propia sangre y nos libertó y abrió el camino para que nosotros tuviéramos entrada creyendo.
en Jesús para entrar al cielo. Hay que creer en Cristo, no en María, no en Pedro, no en Juan, no en una religión muerta, en un Cristo vivo, el que se levantó al tercer día. Es cierto que murió, pero también resucitó y ahora está vivo, está vivo. Hay poder en el que vive, Él vive para siempre. Oh, gloria sea al Señor. El velo del templo se abrió y quedó abierto el camino, la puerta. Cristo vino a romper esa pared intermediaria que había entre Dios y los hombres. Santo es el Señor, para ahora que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Él vino a pagar nuestras culpas. No era Cristo el que tenía que ser clavado, éramos nosotros, porque nosotros éramos los hijos de depravación, los hijos de ira, los que habíamos cometido pecado. Algunos eran brujos, otros adúlteros, otros fornicarios, otros idólatras, otros borrachos, otros homicidas, otros ladrones, otros violadores, otros narcotraficantes, otros parricidas. ¿Qué es parricida? El que mata a su padre. Otros matricidas, los que matan a su madre. Otros eran secuestradores. Alabanzas al que vive. Pero Él pagó la culpa del violador, del secuestrador, del ladrón, del idólatra, del borracho. Y a Samalaya, Rabaceta Rabacay, Aya Samalabakima, Inderebesita Rabasanda Rabacaya. Oh, gloria al que vive. Él pagó la culpa del brujo, Él pagó la culpa del idólatra, de la monja, del sacerdote. Y a Samalaya, Él pagó esa culpa. Nosotros teníamos que ser clavados, nosotros teníamos que ser escupidos. Oh, santo el que vive. Nosotros teníamos que ser abofeteados. Nosotros teníamos que ser desnudados delante de toda aquella generación. Nosotros teníamos que cargar aquella cruz de culpa. Sama, Rabacaya, Samaloja, Istarabasoja, Labaquima, Enderebesita, Rabasanda, Rabacaya. Y a Samalaya, gloria a Dios. Hay poder en esta mañana. Hay poder en el que vive encima. Andova, Sita, Rabasanda, Rabacay. Rebende, Berebeis, Samalaya. En el nombre de Jesús. Oh, gloria al que vive. Éramos nosotros los culpables. Éramos nosotros los que teníamos que pagar. Pero no pagamos nosotros. La Biblia dice: el justo pagando por los injustos. Alabanza al que vive. En esta mañana yo sé que aquí está su presencia. Oh, gloria sea al que vive. Éramos nosotros los que teníamos que ser clavados en esa cruz. Pecador que escuchas, eras tú el que tenías que ser latigado por aquellos soldados romanos. Practicar la flagelación, donde ataban a la víctima a un puntal y la desnudaban y la castigaban con un látigo romano. 40 azotazos menos unos. Aquel látigo llevaba nervios de buey, llevaba acero, llevaba garfios. Aleluya. Cuando caían en la espalda del maestro,
arrancaban pedazos de carne. Por eso Pablo dijo: las marcas de Cristo llevo en mi cuerpo, porque aquellos latigazos en la espalda de Pablo habían producido cicatrices profundas. Algunos órganos del cuerpo de Jesús se quedaban palpables, se podían ver, porque aquellos latigazos desgarraban la espalda del maestro. Urabasandarabaquima y atabanzakima samalakaya ramanso jalabasima istalabaso jalabakaya. Vale la pena servir a Dios. Por eso la Biblia dice: de tal manera amó Dios al mundo. Y asamalaya ramanso jalabakaman istalabaso jalabakima diva la samalakaya. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. ¡Qué amor tan grande de ese Padre! ¡Gloria a Dios! Los amigos que escuchan, que son padres de familia, yo sé que ustedes no entregaran su hijo para que lo mataran por un homicida, por un ladrón, por un malcriado. Oh, gloria sea al Señor. Yo sé que nadie entregara a su hijo para que muriera por alguien que está condenado en una prisión. Gloria a Dios. Condenado a morir. Yo sé que nadie entregara a su hijo para que muriera en vez de aquel que está condenado a la muerte. Que muriera aquel hijo para que aquel que está condenado a morir sea libre. Yo sé que nadie entregará a su hijo, pero qué grande el amor de Dios que entregó a su hijo. Oh, gloria a Dios. Es por eso que cuando muchos predicamos esos pasajes bíblicos de la muerte de Jesús, lloramos en la presencia de Dios, porque fue grande lo que Dios hizo por gente que quizás nosotros no merecíamos eso. Gloria sea el nombre del Señor. Pero Dios es grande su amor. Por eso en esta mañana podemos decir: gracias, Padre, por haber entregado a tu Hijo, para haber pagado nuestras culpas. Oh, gloria al que vive. Santo, santo, santo. Bueno es alabarte, oh Dios. Por eso, amigos, te invitamos a entregar.